Hacemos la celebración de la Eucaristía junto al Santo Padre. En tantas partes se sienten los efectos, uno de los efectos de esta pandemia, que tantas familias que tienen necesidad, ya tienen hambre. Lamentablemente, la ayuda, surge el grupo de los usureros. Esta es otra pandemia, una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero. Hay familias que tienen el trabajo cotidiano y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. Y después los usureros se llevan lo poco que ellos tienen. Oremos por estas familias, por tantos niños y por estas familias, por la dignidad de estas familias. Oremos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y se conviertan. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder
haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa. La historia que había comenzado con la sanación del paralítico en el templo. Los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín. Después fueron mandados a la cárcel. Después un ángel los liberó. Y esta mañana, precisamente esa mañana, debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel y predicaban en el templo.
En aquellos días, el comandante y los servidores condujeron a los apóstoles al Sanedrín. Los fueron a tomar en el templo y los llevaron al Sanedrín. Y allí el sumo sacerdote los regañó. Nosotros les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y así quieren hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque los apóstoles, sobre todo Pedro, Pedro y Juan regañaban a los dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles, con esa historia hay que leerlo nuevamente. Somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús. Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús
ora por Pedro, para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús, que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús, agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús, ora por mí. Yo soy Dios, puedo darte todo, sí, pero reza por mí porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. A Pedro le dijo, yo oraré por ti para que tu fe no disminuya. El Señor nos enseñe a pedir aquella gracia de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
por medio de él, renacen a la vida nueva los hijos de la luz, y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memorial Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada. El sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar
hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos especialmente cercanos de todas aquellas personas que no pueden asistir a la misa por el confinamiento a causa de la emergencia sanitaria. Dispongamos así el corazón para esta celebración eucarística. Oremos juntos hoy día por las personas que desarrollan servicios funerarios, tan dolorosos, tan tristes, lo que hacen ellos, y sienten el dolor de esta pandemia tan cercano. Oremos por ellos. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei venuto a condannar. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes.
el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas breves palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. En mi nombre arrojarán a los demonios y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, uno de los 4 evangelistas, muy cercano al apóstol Pedro.
El Evangelio de Marcos ha sido el primero en ser escrito. Es simple, tiene un estilo simple, muy cercano. Si hoy tienen un poco de tiempo, tómenlo y léanlo. No es largo, pero da gusto leer aquella simplicidad con que Marcos cuenta la vida del Señor. En el Evangelio, que es el final del Evangelio de Marcos, el que hemos leído, está el envío del Señor. El Señor se ha revelado como Salvador, como Hijo único de Dios. Se ha revelado a todo Israel, al pueblo, especialmente con más detalle a los apóstoles, a los discípulos. Esta es la despedida del Señor. El Señor se va. Partì e fu elevato in cielo e sedette alla destra. El Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Cuando se aparece a los 11, les dice: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta es la misionariedad de la fe. La fe es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo para mí, para que yo crezca con la fe. Esta es una herejía gnóstica. La fe siempre te lleva a salir de ti, a salir. La transmisión de la fe es transmitida, es ofrecida, sobre todo con el testimonio. Vayan, que la gente vea cómo viven. Alguno me decía, un sacerdote europeo de una ciudad europea, me decía: hay tanta incredulidad, tanto gnosticismo en nuestra ciudad, porque los cristianos no tienen fe. Si la tuviesen, seguramente la darían a la gente. Falta la misionariedad. Porque falta la convicción. Sí, yo soy cristiano, católico, como si fuese un comportamiento social, una carta de identidad. Te llamas así, así, y dice, soy cristiano. Es un dato de la tarjeta de identidad. Esto no es fe. Esto es algo cultural. La fe necesariamente te lleva afuera, te lleva a darla. La fe es transmitida esencialmente. No se queda quieta. Padre, usted quiere decir que entonces tenemos que ser misioneros y andar en los países lejanos. No, esto es una parte de la misionariedad. Esto quiere decir que si tú tienes fe, necesariamente tú tienes que salir. Tú tienes que salir de ti y hacer ver socialmente la fe. La fe es social. Es para todos. Vayan en todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Esto no quiere decir hacer proselitismo, como si yo fuese un equipo de fútbol que hace proselitismo o una asociación de beneficencia. No, la fe no tiene nada de proselitismo.
Es ofrecerla para que el Espíritu Santo pueda actuar en la persona. Es con el testimonio, es con el servicio. Servicio como un modo de vivir. Si yo digo, soy cristiano y vivo como un pagano, eso no va. Eso no convence a ninguno. Si yo digo que soy cristiano y vivo como cristiano, esto llama la atención y da testimonio. Una vez un estudiante universitario que fue mandado en Polonia me dijo, ay, en la universidad yo tengo tantos compañeros ateos, ¿qué cosa tengo que decirle para convencerlos? Nada, nada. Lo último que tienes que hacer es decir algo. Tú comienza a vivir y ellos, viendo tu testimonio, te preguntarán, ¿por qué vives así? La fe es transmitida, pero no para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Ahí está, véanlo. Y esto es también la humildad de la cual hablaba San Pedro en la primera lectura. Queridos, revístanse de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes. ¿Cuántas veces en la iglesia, en la historia, han nacido movimientos, agrupaciones de hombres o mujeres que querían convencer de la fe, convertir, pero eran verdaderos proselitistas? ¿Y cómo han terminado? En la corrupción. Es tan tierno este pasaje del Evangelio. Pero ¿dónde está la seguridad? ¿Cómo puedo estar seguro que saliendo de mí seré fecundo en la transmisión de la fe? Anuncien el Evangelio a toda la creación. Harán maravillas. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nos acompaña. En la transmisión de la fe está siempre el Señor con nosotros. En la transmisión de la ideología habrá maestros, pero cuando yo tengo un comportamiento de fe que va transmitida, es el Señor quien me acompaña. Nunca en la transmisión de la fe estoy solo. El Señor es conmigo quien transmite la fe. Lo ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos al Señor para que nos ayude a vivir nuestra fe así, una fe de puertas abiertas, una fe transparente, no proselitista, pero que haga ver, yo soy así. Y con esta sana curiosidad ayude a las personas a recibir este mensaje que los salvará. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar la fiesta de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu Iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y también, sobre todo, alabarte en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero, porque por Él renacen a la vida nueva los hijos y nos abres las puertas del reino del cielo. En su muerte ha sido redimida nuestra muerte. Resucitado, toda la vida resucita. Y por este misterio, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos canta un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero del Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga sacramentalmente con el cuerpo de Cristo, con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre ofrecidos en la cruz, en el sacrificio que nos ha alcanzado la salvación, el mismo sacrificio que se hace presente en la Eucaristía por manos del sacerdote, un sacrificio al cual nos podemos unir espiritualmente a través de nuestra oración. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con esta disposición del corazón de querer recibir a Jesús plenamente en nuestra alma, permanecemos en comunión espiritual, unidos con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, con todos nuestros sentimientos, al Señor Jesús, palabra de vida que se da por nosotros.